Muy buenos días, ¿cómo están? Una bendición estar aquí, de vuelta una vez más, enseñando la palabra de Dios con ustedes, para ustedes y con el propósito final de traerle gloria al nombre de Dios. Les doy la bienvenida a un día más, un hermoso día de vida que el Señor nos ha dado. Contentos y agradecidos con Él por sus bendiciones, por su salvación, por sus promesas que siempre, nunca fallan las promesas del Señor. Estamos esta vez reunidos y vamos a seguir reunidos a través de las redes sociales, ¿verdad? Donde quiera que nos esté viendo, en el momento en que nos esté viendo, pues bienvenido y muchas gracias por darnos su gentil atención de parte de su amigo Pastor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Bakersfield, California. Gracias por su atención. Les pedimos amablemente si nos pueden hacer el favor de suscribirse a este canal, de compartir estos videos, de poner sus comentarios en la sección de comentarios. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, y esperemos que este instrumento que el Señor ha puesto a disposición de su iglesia continúe siendo usado de una manera digna para seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo la primera y la segunda carta de los Tesalonicenses, ya casi terminamos con la primera carta. Estamos viendo acerca de una parte fundamental para nosotros como creyentes, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, como se llama en griego, el significado de que tan grande que tiene para nosotros como creyentes, hablando de la esperanza que tenemos como creyentes, el reencuentro que tendremos con nuestros seres queridos durante la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por siempre. El juicio venidero y lo que esto significa para nosotros hoy. Si hemos aprendido algo durante las últimas semanas, si hemos aprendido algo durante los últimos estudios, es que la importancia de estar preparados, de estar listos para cuando esto suceda, que hemos visto que nadie sabe ni el día ni la hora, pero que se acerca. Hay ciertas cosas que nosotros podemos entender que hablan de que este evento está cercano. Mas, sin embargo, nosotros como creyentes, nosotros tenemos que vivir con esta expectación de su regreso, sin temor, sin miedo, y con la confianza de que a nosotros no nos tomará por sorpresa, como tomará al resto del mundo que no lo conoce a Él, porque nosotros estamos preparados, nosotros estamos en Cristo. Y esta es la gran enseñanza que podemos entender en estos pasajes, la importancia que se le da al estar preparado. Cómo estar preparados se demuestra en nuestra vida diaria, que nosotros tenemos esa seguridad de que cuando Él regrese, pues vamos a estar con Él. Que no haya duda en nuestros corazones, en nuestras mentes, de que cuando esto pase, vamos a estar con Él. Vamos a pasar el resto de la unidad en su presencia, el resto de la eternidad en su gloria. Esto es lo que hace la diferencia entre una persona que no conoce a Jesucristo y una persona que lo conoce, una persona que es salva y una persona que no es salva. Tener esta confianza, esta certidumbre de que no importa, no le ponemos tanta atención a las señales, a los signos, a las profecías, a cosas así que están alrededor de estos hechos, sino le ponemos atención al estar preparados, para no ser avergonzados cuando ese día pase. Esa es la importancia, eso es lo que se hace énfasis en estas enseñanzas que el Señor nos da. Así que vamos a empezar en oración esta mañana, agradecido con el Señor, y pues dándoles el anuncio con mucho gusto de que el día 1 de noviembre, el primer domingo del mes de noviembre, nos vamos a estar congregando en persona una vez más en nuestra iglesia aquí en la ciudad de Bakersfield a las 10 de la mañana, un servicio bilingüe. Están todos invitados. Por favor, compartan esta buena noticia. Hay que empezarnos a congregar una vez más. Ya es tiempo de que nos congreguemos una vez más. Las restricciones nos han permitido aquí en el estado de California ya poder estarnos congregando. Sí hay ciertas limitaciones, como todo ahorita, con restricciones, pero ya nos podemos empezar a reunir una vez más, y lo vamos a hacer así, si Dios nos da licencia, el primer domingo del mes de noviembre. Vamos a estar reunidos, nos vamos a estar reuniendo, congregando en vivo en la iglesia de Bakersfield, la iglesia Jesús el Buen Pastor, en Bakersfield, California.
pónganse en contacto con nosotros al mismo tiempo que les vamos a estar haciendo en vivo. También pues vamos a continuar con nuestra presencia en internet. El Señor ha abierto las puertas para nosotros para usar este medio de comunicación tan importante. El Señor ha bendecido la presencia, la magnitud de este ministerio a través de las redes sociales, y vamos a continuar con esto. Es un instrumento muy importante, y todos nuestros servicios que tengamos en vivo y en la iglesia pues también van a ser transmitidos en vivo en Facebook y en YouTube. Así que para que continúen escuchando, continúen viendo nuestros servicios, y también que sigan compartiendo los videos y sigan invitando a gente que lo haga. Háganse miembros, por favor, compartan los videos, hagan los likes, suscríbase, se lo agradeceremos mucho. Entonces, empecemos en oración esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Padre mío, yo te pido, mi Señor, que bendigas este estudio, que sea para tu gloria y tu gloria nada más. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des la inteligencia para enseñar, para aprender. Y yo te pido, mi Señor, que por favor, Padre Celestial, si hay alguna persona que no te conoce, si hay una persona que está en error, si hay alguna persona que ha sido desviada en su fe por una falsa enseñanza, te pedimos, Padre mío, que hoy regrese a tu santo camino, que hoy se arrepiente de ese pecado de herejía, y que hoy regrese hacia ti, Padre mío, que tú estás esperando. Siempre vas a escuchar la oración de un pecador arrepentido. Te damos gracias por la vida y la salud que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre Celestial, de volvernos a congregar una vez más, a congregarnos en nuestra iglesia. Te pedimos por este servicio el 1 de noviembre, mi Señor, que sea para tu gloria y tu gloria nada más. Y te pedimos, Padre Celestial, de la misma manera, que este mensaje sea llevado con el poder de tu Espíritu Santo, que sea llevado a todas las personas que lo miren cuando tú quieras y como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Y te pedimos por todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Pues vamos a empezar. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en los primeros versículos, y dice en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Perfectamente quiere decir que ya se les ha instruido, que ellos ya sabían cuándo iban a pasar estas cosas. En el primer viaje misionero de Pablo, cuando se fue establecida la iglesia, ya como lo dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ya se les había dado instrucción, ya se les había dado las cosas básicas de la fe para que pudieran empezar esta iglesia en Tesalónica. Ahora, ahora que ha entrado esta falsa enseñanza, algunos de ellos han sido perturbados, algunos de ellos se han apartado de la fe, que es una desgracia siempre. Cuando entra una herejía y personas inmaduras en la fe, personas nuevas en la fe, los jóvenes cristianos son perturbados, y algunos de ellos regresan otra vez a la vida mundana, o rechazando los evangelios, rechazando la palabra de Dios, que es una tragedia. Es por eso que nuestro Señor juzgará duramente a esas personas que perturban la fe de los jóvenes cristianos. Juzgará de una manera muy severa a aquellos que fuercen su santa palabra para enseñar una mentira. Podemos mirar y miramos aquí esta sección allí en Tesalonicenses, pero acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo, que es de donde se cree que viene esta falsa enseñanza. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 17, y nos dice la palabra de Dios: y su palabra, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17, y su palabra, la de estos falsos maestros, carcomerá como una gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Unas cosas que podemos mirar aquí. En primer lugar, se da los nombres de ellos: Himeneo y Fileto. Cuando hay herejes, cuando hay falsos maestros, hay que apuntarlos. Hay que decir quiénes son y qué hacen y cuál es su error, para que sirva de ejemplo y para que pueda prevenirse más daño.
como está diciendo aquí la palabra de Dios. Las palabras de ellos carcomen, comen, destruyen, como una gangrena. Una gangrena es una infección en la carne, en un miembro del cuerpo que puede causar incluso la muerte. Una gangrena mal cuidada puede causar la pérdida de algún miembro, un pie, una pierna, una mano, y puede causar la muerte también. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa estas palabras tan fuertes para hablar de lo que una falsa enseñanza hace en el cuerpo de Cristo. Enferma, causa daño, puede causar la pérdida de algún miembro, ¿sí?, de la iglesia, puede causar incluso la muerte de iglesias, de congregaciones. La iglesia de Cristo nunca va a ser detenida, nunca va a ser destruida, puede ser afectada, puede ser perseguida, puede pasar por tribulaciones, pero se va a permanecer hasta que Él quiera. La iglesia de Jesucristo nadie puede con ella, ni Satanás puede con ella, ¿sí? Pero se le puede hacer daño a los miembros individuales, a las iglesias locales, individualmente. Satanás es la palabra, como la palabra de Dios nos dice, anda como un león rugiente, mirando a ver a quién va a devorar, buscando a quién devorar, y por lo regular siempre devora a los más débiles, a los más jóvenes, a los que no están preparados, a los más débiles en la fe, a los más jóvenes en la fe y a los que no están preparados en la fe de la iglesia, como una gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. En el versículo 18 nos dice cosas muy interesantes. Nos dice que se desviaron de la verdad. Esto quiere decir que estuvieron en la verdad en algún tiempo. En algún momento fueron partes de la verdad. Esto nos quiere decir a nosotros, mirando en referencia a lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. La primera y la segunda carta de Timoteo son cartas pastorales, llamadas así porque el apóstol Pablo está instruyendo a un joven pastor, que es Timoteo, a cómo llevar la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, que está en esta misma área en la cual no a mucha distancia de allí se encuentra Tesalónica. La idea es de que estas dos personas, que en algún tiempo fueron miembros de la iglesia, que en algún tiempo fueron cristianos devotos, ellos se desviaron, dice la palabra, se desviaron y ahora enseñan una mentira, y que esto llegó a afectar a las iglesias cristianas de aquel tiempo, en particular a la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que está hablando de los temas a los cuales se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Cuáles temas se está refiriendo el apóstol Pablo en la primera y la segunda carta de los tesalonicenses? La resurrección, el día del Señor, cómo será el fin del mundo, la resurrección de los muertos en Cristo, qué pasará con nosotros que estamos vivos, cuál era la herejía de estos hombres. Dice en el versículo 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Probablemente, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a los teólogos, de ahí es de donde viene esta influencia, de ellos es de donde viene esta herejía, sino de ellos en particular, de seguidores de ellos, de miembros de su secta, del culto de ellos, que va en contra de la palabra de Dios, que llevan esta falsa enseñanza hasta los tesalonicenses, ¿sí? Porque de esto se está tratando su herejía, que la resurrección ya había pasado, ya se había efectuado, y esto trastorna, como ya lo hemos leído varias veces, a los tesalonicenses. Esto los perturba, eso les trae tristeza, el pensar de que sus seres queridos no resucitaron, de que Jesucristo ya regresó y de que ellos se quedaron aquí, en este mundo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, que la resurrección ya se efectuó. Entonces esto es una herejía, el decir, el sostener que un ser humano, que una persona sabe exactamente el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente el día de la resurrección general de los muertos. Esa es una herejía, nadie lo sabe. Cualquier persona, cualquier pastor, cualquier líder que diga el día y la fecha y que pronostique diciendo, el Señor me dio revelación, soy un profeta del Señor, soy un apóstol del Señor, cuidado, porque eso es una señal de que ese es un falso maestro, es un falso profeta. Ya lo hemos visto. Y por consiguiente, si nadie sabe el día y la hora, nadie puede llegar a usted y decirle, ya pasó en este día. ¿Cuándo pasó la resurrección? Pues fue en tal día, a tal hora. Es exactamente lo mismo.
Nadie sabe el día y la hora. A venir, a tiempo venidero y a tiempo pasado. ¿Sí? Hay algunos hermanos que le ponen demasiado énfasis al año 70, que vamos a ver más adelante, después de Cristo, que es la destrucción del templo de Jerusalén y casi toda la ciudad de Jerusalén durante las guerras judías que fueron del año 66 al año 70. Esta rebelión general que hay en Palestina, en la provincia de Judea, que el emperador romano manda a sus legiones a sofocar esta rebelión. Con lujo de violencia y de brutalidad es sofocada esta rebelión de los judíos. Jerusalén es saqueado, destruido gran parte, destruido el templo, ¿sí? Un evento cataclísmico para Israel. La dispersión de judíos otra vez, la dispersión de cristianos, cosas muy interesantes entendemos que se cumplieron aquí. Tal vez aquella profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando, cuando habla acerca de que estas cosas pasarán pronto, probablemente está refiriendo a esto, pero este evento no es el fin del mundo, no es la resurrección, no es el juicio, no es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice que todas estas cosas pasaron, la venida del Señor, la resurrección de Jesucristo y la resurrección, la venida de Jesucristo y la resurrección general entre los muertos, y dicen que pasó en el año 70, están mal, están en error, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es lo mismo si yo digo va a pasar en el año 2024, como el falso profeta de hoy en día, el pastor apostólico, líder religioso boliviano, se los di la semana pasada, Roberto Claudet Peñalosa, boliviano, que dice que en el año 2024 es la hora cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Sí? Eso es una mentira, es una herejía el decir estas cosas. Está diciendo que en el 2024 es lo mismo que decir ya pasó, fue en el año 70, lo mismo, nadie sabe. ¿Sí? Entonces nosotros entendemos que estas personas o miembros de esta falsa secta, esta secta, falsa iglesia, culto, llevan estas enseñanzas a los tesalonicenses. Otra cosa muy interesante que dice de la resurrección, que ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastorna quiere decir que todavía está efectiva, todavía está rondando, todavía se está propagando esta falsa enseñanza, ¿sí? Por el tiempo en el cual se usa este verbo, que trastornan la fe de algunos. Las consecuencias de esto, que afecta la fe de algunos, y algunos van a caer de su fe, se van a apartar de la fe debido a este cáncer de las herejías, que es un cáncer que es mortífero, y que es muy peligroso, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Como lo estábamos viendo la semana pasada, esto viene de Satanás, esto viene de influencias satánicas que han entrado, que usando la palabra de Dios han entrado en seres humanos, en creyentes, como estos dos hombres que eran creyentes en algún tiempo, trastornan su fe y empiezan como una gangrena, como una enfermedad, a enfermar a los demás. Mire lo que dice, regresemos esta vez vamos a estar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Esto quiere decir que probablemente así fue como llegó esta herejía a los tesalonicenses, que probablemente una carta falsa que fue llevada allí y que decían, esta carta es de Pablo, y Pablo está enseñando que la resurrección ya pasó. ¿Sí? Ni por carta, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Entonces se está atacando este mal, se está atacando
este error se está tratando de corregir usando la palabra de Dios. ¿Cómo se debe de corregir todos los errores? Vamos para el Evangelio de Mateo, antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a estar en Mateo capítulo 4, que miramos un poquito la semana pasada. Mateo capítulo 4, todos conocemos este pasaje. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la estrategia de Satanás. Esta es la estrategia de Satanás. El que el creyente, el seguidor de Cristo, el seguidor de Dios, dude de lo que dice la palabra de Dios, de lo que ya se ha dicho. No está negando la palabra de Dios, está usando la palabra de Dios para negar ciertos aspectos fundamentales de la fe, como lo hizo en el jardín del Edén, usando la palabra de Dios, lo que había dicho Dios. Así engañó a la mujer, así engañó a Eva y a la serpiente. Nunca dijo, esta no es palabra de Dios, pero dijo, Dios no dijo que morirás si comes del fruto. Negando la verdad de la palabra de Dios, negando lo que Dios había dicho. Nunca había dicho que no lo había dicho. Nunca, lo que estaba diciendo la serpiente era que no había dicho, es una parte de lo que había dicho Dios. ¿Sí me entiendes? Y así es como entra una herejía en una iglesia, así es como empieza una falsa enseñanza. Sutilmente, moviendo ciertas cosas, moviendo ciertos aspectos de una enseñanza. Poco a poco empieza a crecer como una gangrena, como una infección. Empiezan modificando pequeños aspectos de la palabra de Dios, pequeños aspectos de la santa enseñanza, y al final terminan cambiando cosas fundamentales. Y esto empieza en iglesias cristianas, cuando no se corrige un error, cuando no se disciplina a hermanos que están en error, y crece. La famosa secta de los testigos de Jehová, en algún tiempo, esta iglesia, esta secta, empezó en una iglesia cristiana. Los testigos de Jehová, por ahí a finales del siglo XIX, salieron de las iglesias adventistas del séptimo día. Incluso los primeros testigos de Jehová, ellos guardaban el sábado también. Los pentecostales unidos, los llamados solo Jesús, ellos salieron de las asambleas de Cristo. Se fueron expulsados de las asambleas de Cristo por herejías, por ahí del año 1914. Ahora es un movimiento tan grande, tan fuerte, es el movimiento apostólico, que en su crecimiento es más rápido en Latinoamérica y aquí también en Estados Unidos. De allí es donde viene la luz del mundo, una secta tan controversial hoy en día. Los mormones, Joseph Smith, el fundador de esta secta de los mormones, también era miembro de una iglesia metodista, me parece, a principios del siglo XIX. ¿Sí? Todas estas personas que conocieron la verdad, que en algún momento sirvieron a Dios y fueron tentados por Satanás y guiados por las mentiras de Satanás, se hicieron parte de la mentira y ahora enseñan mentiras. Esto es la estrategia de Satanás. Mire lo que cuestiona Satanás. Si eres hijo de Dios, cuestionando, poniendo en duda la deidad de Jesucristo. Una secta, se nota que una secta, que es una herejía, cuando atacan la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es parte de la Trinidad, que atacan la Trinidad, que atacan la resurrección, que atacan el hecho de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que atacan el hecho de que regresará de una manera física, palpable, universal, toda la nación lo va a ver. Cuando estas sectas enseñan estas cosas, están atacando quién Jesucristo es y quién Dios es. Y esa es la estrategia de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le respondió. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como leímos la semana pasada, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo dándonos el ejemplo de cómo un creyente, un seguidor de Jesús, un seguidor de Dios, un hijo de Dios, tiene que estar preparado, tiene que saber las escrituras y tiene que saber, eso nos dice la palabra de Dios. Y no vas a tentar, ¿a quién lo está tentando? Lo está tentando a él. No tentarás, ¿qué dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que tú estás diciendo. La palabra de Dios es verdadera. Lo que tú me estás diciendo es una mentira, usando la misma palabra de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Una vez más, si es cierto quién eres, decir quién tú eres, atacándolo a quién es él, la verdad de Jesucristo, la realidad de Jesucristo. Échate afuera, abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con no tropiece con tu pie en piedra. Esto es Salmo 91 y versículo 11. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién está tentando? Al Señor tu Dios. ¿Sí? Una vez más estableciendo la deidad de Jesucristo. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y al final de cuentas es el propósito de Satanás. Llevarnos, quitarnos de la adoración al único y verdadero Dios, desviarnos a adorarlo a Él. Y esto lo vemos en estas sectas. Al final de cuentas se adoran a sí mismo, adoran a un falso profeta, ya sea Joseph Smith, ya sea el fundador de los Testigos de Jehová, ya sea el falso profeta Nazón de la luz del mundo, o el falso profeta boliviano, Roberto Claure Peñalosa, y tantos otros falsos profetas que han salido hoy en día durante este tiempo de pandemia, de problemas sociales y económicos en todo el mundo, ¿sí? Que están aprovechando estos tiempos para engañar al pueblo de Dios. Al final de cuentas se están adorando a sí mismos. Al final de cuentas se están adorando a Satanás. En este mundo uno va a servir a una sola persona. Al final de cuentas en este mundo nosotros como creyentes vamos a servir a alguien nada más, a un solo amo, perdón. A Dios o a Satanás. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron, demostrando una vez más la deidad de Jesucristo. Al Señor, como dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar los ataques de Satanás? ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar una falsa enseñanza, una herejía, con la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lleva a nuestro Señor Jesucristo al desierto. El Espíritu Santo estaba con Él todo el tiempo, guiado por el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa después de esto? Después de esa gran prueba, nuestro Señor Jesucristo va al Jordán, ser bautizado por Juan el Bautista, y ahora va a recibir la venida del Espíritu Santo sobre él como aprobación,
el signo de esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver a la Trinidad en acción. El Hijo bautizándose en obediencia, 100% hombre, 100% Dios. Dios el Padre en aceptación y aprobación del hecho, y al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Esto era lo que estaba atacando Satanás en el desierto. La realidad de quién es Jesucristo. Jesucristo Dios, Jesucristo segunda persona de la Trinidad. La deidad de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre y sed en el desierto. Sí, 100% hombre, 100% Dios. Los ángeles bajan a atenderlo a él. Él tiene esta relación con Dios, aprobada en su bautismo. Esto es lo que ataca Satanás, la realidad de estas verdades, la realidad de que esto es santa doctrina. De la misma manera se ha atacado la resurrección de Jesucristo, que nunca pasó, que se robaron el cuerpo, que esto, que el otro. De la misma manera se ataca su venida. Ya pasó. No, vino ya. Es por eso que es una herejía esta de Himeneo y Fileto, que ha llegado a los tesalonicenses, que vamos a seguir estudiando. Ya me lo terminamos en el capítulo, ya me lo terminamos con la primera carta, vamos a estar en la segunda carta, seguir estudiando, estar preparados, que es el énfasis que se hace en estas enseñanzas, estar preparados para la venida del Señor, que se acerca, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, está cerca. Estamos preparados, estamos listos, como pueblo de Dios estamos listos. Más aún, aquellos que no conocen a Jesucristo tienen que estar listos, porque entonces ellos sí van a ser sorprendidos en el día del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con toda su gloria. Sí van a ser sorprendidos como aquel ladrón que viene en la noche y el dueño de una casa, un hogar, una familia, no lo está esperando. ¿Quién está esperando un ladrón en la noche? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Bueno, acerquémonos al trono de gracia esta mañana, acerquémonos una vez más en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu santa palabra, te doy gracias por la enseñanza que nos has dado. Te pedimos, Padre Celestial, que nos acompañes una vez más. Mañana, al momento que predicamos, enseñamos tu santa palabra. Te doy gracias por este hermoso sábado, mi Señor, que nos has dado la oportunidad de congregarnos, de estar juntos y poder enseñar tu santa palabra el día de hoy. Te damos gracias por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana en vivo. Para los que me miran de este lado, nos vemos mañana en vivo. Para los que me miran de este otro lado, mañana nos vemos en vivo a las 9 de la mañana en Facebook y en YouTube Live. ¿Ok? Entonces, oren por nosotros, acompáñenos el día de la mañana. Compartan estos videos, suscriban estos videos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Amén.